noche. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno y porque vienes hablando a nuestro corazón, vienes coordinando y acomodando, Señor, nuestro espíritu a tu espíritu. Vienes acomodando nuestra alma a nuestro espíritu para que nuestro espíritu esté en tu espíritu, Señor. Y asimismo, Señor, se sujete nuestra carne, nuestro cuerpo exterior a lo tuyo. Espíritu Santo de Dios, en esta hermosa tarde, yo te ruego que tú hables a nuestro corazón, que visites nuestra vida, que la palabra, Señor, que tú traigas en esta tarde, sea una palabra que penetre nuestro ser profundo y que no actúe la emoción, sino que actúe la convicción en cada corazón al cual tú le quieras hablar, precioso Rey, porque estamos en tiempos difíciles, tiempos cruciales para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Porque la iglesia somos nosotros mismos, Señor, donde habita tu Santo Espíritu, donde mora tu Santo Espíritu en este templo, que no ha sido hecho por obra de manos, sino que ha sido hecho por ti, el cual tú creaste esa eternidad en él, y que ahora, Señor, tú vienes acomodándolo para ese triunfo, Señor, para ese momento triunfal, en el cual tú tendrás, Señor, a los tuyos, aquellos que han creído en ti, aquellos que han caminado y han sabido escuchar tu voz. Mi Dios, que no hable palabras que no son las tuyas, sino que tú tomes lugar en mi boca. Que toda palabra que salga de mi boca venga de lo alto, de tu trono, Señor. Coloca ese carbón encendido en mis labios, precioso Dios. Que purifique, Señor, mi corazón, porque dice tu palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Que ese carbón, Señor, que es sacado del lugar de sacrificio, puedas, Señor, hoy sujetar mi corazón, sujetar mi mente, Señor, a ti, para que verdaderamente, Señor, podamos entender lo que tú nos quieres hablar en esta tarde. Espíritu de Dios, toma lugar dentro de nosotros y en nosotros, y que el lugar donde estemos, Señor, se torne de un ambiente sobrenatural, donde seas tú el que te muevas, donde seas tú el que venga haciendo lo que tiene que hacer. Mi Dios eterno, gracias te damos, gracias. Gracias porque traes una secuencia de lo que estás hablando a nuestras vidas. Honramos tu nombre en esta hora, Señor, y nos ponemos delante de ti. Siempre digo, cubre mi garganta con tu sangre preciosa. Límpiala, Señor. Purifícala. Señor, quita todo lo que pueda estorbar en mi garganta. Oh, sí, Señor. Ayúdame, precioso Rey, para que pueda dar lo que tengo que dar en esta tarde. Oh, sí, mi Dios, gracias, gracias, mi Rey. Te alabamos, te honramos y te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este día yo estaba meditando en la palabra de Dios desde anoche. Y le preguntaba al Señor, ¿qué es lo que Él quería que yo pudiera entender? Y Él me ministraba en esta mañana cuando estaba leyendo la palabra. Había una ministración de Él para mi vida, que leyendo esta palabra mis ojos se llenaron de lágrimas, de ver el proceso y la evolución del hombre desde el huerto del Edén. Cómo ha venido y Dios nos ha venido hablando sobre que nosotros somos peregrinos extranjeros en esta tierra. Que no pongamos nuestro corazón, que no pongamos nuestro ser a lo que nos rodea, sino que miremos en lo espiritual la patria celestial hacia donde vamos. Porque nos espera algo, pero en este caminar vamos a encontrar dificultades. Pero el Señor es el que nos toma de su mano, dice su palabra, que por Jehová son ordenados los pasos del hombre. O sea que Él es el que ordena nuestro caminar. Y Él es el que aprueba esos pasos. Y en esos momentos que nosotros pudiéramos flaquear a causa de lo que vemos,
de lo que oímos, el Señor es nuestra fortaleza. Por eso Él dice que no nos conformemos a este mundo, no nos acomodemos en lo absoluto a este mundo, sino que renovemos nuestro entendimiento, y es lo que Él está haciendo ahorita, renovar nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, para que sepamos cuál es la agradable y perfecta y buena voluntad de Él. Y hoy me voy a introducir de una manera a lo que Dios quiere, y vamos a empezar en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. No me voy a meter de lleno a este tema porque este tema es muy profundo y estos temas se deberían de dar como en tiempos especiales donde se dé un tema, otro tema, para que podamos comprender y profundizar. Yo lo voy a dar de la manera que Dios quiere que yo lo exponga en esta tarde. Y Dios nos habló de la promesa el viernes, de la promesa que le dio a Abraham del pacto, que se cumple al final de los días, al final de los tiempos. Y dice aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, tiene como título Manifestación del hombre de pecado. Y dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, decía el apóstol Pablo, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de servicio, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea que le habla a los de Tesalónica el apóstol Pablo, porque había venido algo a perturbarlos, a intranquilizarlos, porque cuando dice no os conturbéis, les estaban hablando de los tiempos del fin. Les decían de que ya estábamos en los tiempos del fin. Pero esos tiempos van a acontecer posterior al arrebatamiento, cuando el hombre de pecado se manifieste. ¿Y qué es el hombre de pecado? Y eso me ha llamado mucho la atención días atrás, pero hoy, ayer estaba leyendo, entró en mi corazón y dije, Señor, yo quiero saber esto, donde dice que se manifestará este hombre que se va a querer poner en el trono de Dios, no en el trono, sino en el lugar de Dios en esta tierra, porque el trono de Dios nadie lo puede usurpar. Él está sentado en su trono, alto y sublime. Pero aquí nos habla de que va a haber un tiempo en que se va a querer manifestar este hombre de pecado, y esto sí va a ser los fines. Esto significa el día de ¿qué? De la gran tribulación. El tiempo que corresponde a la gran tribulación, y es lo que yo quiero hablar hoy, sobre lo que son las etapas. Y no sé por qué me toca este tema, me ministra tanto, porque podemos ver que nosotros no queremos vivir estos tiempos. Y habla de que el Señor, vamos a empezar desde el huerto del Edén, cuando Dios creó al hombre en sí. Y dice que el hombre fue creado ¿en qué? En inocencia. El hombre, Señor, Dios lo había hecho apto. El hombre, cuando estaba en la inocencia en el huerto del Edén, disfrutaba de una buena condición física en todos los sentidos.
Porque Dios creó al hombre perfecto. Lo creó a imagen y semejanza de Él. Entonces el hombre gozaba de esa comunión con Dios. Era una comunión continua de relación con Él. Y aparte de esto, su condición física era perfecta. No había pecado en ese tiempo, no existía el pecado. Estaba en su mejor condición. Era inocente, sin pecado, creado a la imagen de Dios. Y tenía un establecimiento de su mejor relación con Él. Pero Adán cayó. ¿Debido a qué? A la avaricia. Él quiso ser como nuestro Dios. Y ahí inició una secuencia de ¿qué? De pecado en sí. O sea que ahí el hombre cuando cayó ya no pudo estar en ese lugar tan especial. Porque era un jardín que el Señor había creado para que el hombre tomara lugar, se señoreara, gobernara en todo aquello que el Señor había creado con su palabra. El Señor había hecho al hombre y le había dado un lugar preferencial. Pero el hombre fue engañado y el hombre cayó en un pecado que verdaderamente ha traído ¿qué? En nosotros algo que viene de decadencia. El hombre viene en decadencia. Cuando cayó de su inocencia, el hombre pasó a otra etapa llamada la etapa de la conciencia. Él ya sabía qué era lo bueno y qué era lo malo. Pero lo que me consterna a mí, que si usted ve alrededor, si usted se da cuenta cómo está el mundo, dice que el hombre ya en su conciencia ha venido ¿qué? El pecado avanzando. El hombre ha empezado a gobernar de una manera muy mal. Pero nosotros no queremos llegar a la tercera etapa. A la tercera etapa que se llama ¿qué? De la gran tribulación. Allí es donde el hombre verdaderamente, el Señor va a permitir que se desate ese hombre caído, el pecado en sí. Dígame, ¿cómo ve usted los tiempos ahora? ¿Cómo observa usted los tiempos, la decadencia del hombre? Esa decadencia de pecado que lo ha inundado, que lo ha... En la gran tribulación es donde se va a manifestar el hombre de pecado. Donde dará luz en sí lo que es el hombre. ¿Y qué dice Jeremías? En su capítulo 17, cuando habla de que el corazón es ¿qué? O sea que desde que cayó Adán en el huerto del Edén, allí en el 17:9 dice: engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas, y perverso. O sea que cómo es la decadencia del hombre desde la inocencia a la conciencia y a la gran tribulación, cómo va a terminar ese hombre. ¿Y qué es lo que Dios está trabajando ahora en nosotros? Porque Él está llevando una labor con sus hijos. Y me gusta el libro de Mateo. Y siempre lo he hablado. Mateo nos habla del reino. Nos habla de las parábolas del reino. Ahí nos habla de las llaves del reino. Nos habla qué pasa cuando no cumplimos las leyes del reino, los acontecimientos, que es Mateo 24. Pero en sí las parábolas del reino nos habla de que después de que el hombre cayó, o Adán cayó, el hombre de pecado,
evolucionó. Cuando Noé le habla a todos ellos y no quieren escuchar. Y eso lo habla Mateo 24. Pero un reino está establecido, que es el reino de Dios, por un rey. Y ese rey rige reglas, rige leyes, pone leyes que deben de ¿qué? De que nosotros tenemos que responder a esas leyes, tenemos que acatarnos a esas leyes. Pero si violamos las leyes, hay juicio. Y la gran tribulación es cuando el juicio de Dios viene sobre la tierra. Aquellos que no quisieron recibir a Dios, sino que endurecieron su corazón. Entonces viene juicio a la tierra, pero ya nosotros como iglesia ya no estaremos en ese juicio, pero ahí veremos la maldad completa del hombre caído. Entonces Dios dice que esparce su semilla en 4 terrenos, en 4 corazones. Una cae en tierra dura, otra cae en pedregales, otra cae entre espinos y otra cae en buena tierra. Y esta buena tierra produce al 30, al 60, al 100. Y esta es la buena tierra, la tercera parte o cuarta parte, ¿cómo le podríamos decir? Que habla aquí en Mateo 24. Vamos a ir al 24:1 para que podamos entender lo que Dios quiere hoy, que Dios trabaje y traiga ¿qué? No emoción, sino convicción a nuestros corazones. Y dice el 24:1, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. O sea que los discípulos dijeron: le vamos a mostrar los edificios que tiene el templo, los compartimientos del templo. Respondiendo Jesús les dijo: ¿veis todo esto? Le dice a sus discípulos: observen todo esto, o sea, este edificio, el templo, obsérvenlo. Y dice: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, Jesús le dice: ven este templo, no quedará piedra sobre piedra. O sea que ese templo literal y físico iba a ser destruido. Ya no iba a estar más. Porque el hombre está más dado a poner sus ojos y su corazón en las cosas que ve que en las que no ve. Y los judíos pusieron su mirada en el templo, en aquella belleza de templo físico. Pero Dios dijo: habrá un día en que no va a quedar piedra sobre piedra, que no se ha destruido este templo. Y luego dice en el 3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, sus discípulos se le acercaron y dijeron: dinos, ¿cuándo han de acontecer estas cosas donde ya no quedará piedra sobre piedra? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Desarrollar el capítulo 24 nos está hablando tanto de lo que Dios les estaba diciendo a ellos, acontecimientos antes de la gran tribulación y acontecimientos dentro de la tribulación. Pero nos vamos a ir allí al 22, que fue donde me quiero centrar, y que Dios, como digo, nos hable y dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. ¿Qué quiere decir eso? Estamos en un tiempo en que ya los días han sido acortados. ¿Por qué? ¿Por qué han sido acortados? Porque dice que se está desarrollando el hombre de pecado. O sea, el pecado en el hombre está cada día más y más fuerte.
Muchos dicen que esto ya viene desde Noé. Viene también desde Lot, si ustedes saben. Cuando aquella ciudad llegó y vio entrar al ángel que llegó a hablarle a Lot. Los hombres de la ciudad vieron que entró este ángel y estos hombres querían acostarse con el ángel. La depravación. Esa es la caída del hombre. Una depravación total. Que si usted ve en este tiempo se ha desarrollado más aún. Querían estos hombres tener relaciones con este ángel. Y Lot les dice que no lo toquen y les presenta a sus hijas. En Noé no era la excepción tampoco. Y ahora, aún. Y muchos se preguntan en este tiempo, ¿por qué vemos que el pecado está abundando más? Eso nos da una indicación de que Cristo necesita acortar los tiempos para que usted y yo seamos salvos, porque a causa del pecado nosotros podemos incurrir, podemos entrar en todo esto, pero Dios, que nos ama tanto, ha apresurado estos tiempos que estamos viviendo, la semana 69 que se paró el reloj para que se llevara a cabo el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia. Ese tiempo que Dios le había prometido a Abraham de alcanzar las naciones al otro lado del mar, donde estaba usted y yo, los gentiles. Estamos en un tiempo de la gracia del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo está transformando, está renovando, está hablando. Porque dice que en la gran tribulación el Señor se alejará y dejará al hombre que llegue al colmo de su pecado, a la depravación total. Él va a observar cómo allí se va a mostrar lo que en sí Adán hizo en el huerto del Edén cuando cayó de la inocencia a la conciencia. Dios le dijo, no comas de ese fruto, y él desobedeció. Ahora nosotros estamos en el tiempo del Espíritu Santo, de nuestro Consolador divino, del que viene haciendo una obra hermosa en nuestros corazones a través de una comunión y una relación que tenemos con Él. Él viene trabajando en nuestros corazones. Y este tiempo está a punto de ¿qué? De terminar, el tiempo de la gracia. No hemos entrado a la gran tribulación, se lo dije la otra vez. Porque esto acontecerá el oscurecimiento. Cuando la iglesia sea arrebatada, sea levantada en los aires, entonces todo se oscurecerá y juicio vendrá sobre la tierra, pero ya no estará el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo mora en todo lugar, pero ya no va a morar dentro del corazón del hombre, porque Él no puede morar en la perversidad, en la maldad del hombre. Él tiene que apartarse. Por eso dice, yo me santifico, dice el Señor. Y yo decía, Señor, ¿por qué tú dices que tú te santificas? Él está diciendo, yo me aparto, yo me separo, porque yo no puedo estar cerca del pecado. Entonces aquí dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Si no hubiera un acortamiento de los tiempos de ahora, ni usted ni yo seríamos salvos, porque entraríamos en la obra del maligno, en el pecado.
Pero Dios necesita cortar esos tiempos para que seamos salvos. Pero dice ahí mismo, mas por causa de los escogidos. Iglesia, usted y yo hemos sido escogidos para no llegar al tiempo de la manifestación del hombre de pecado. El Señor nos viene hablando una y otra vez, porque Él ama a la humanidad. Él la ama. Él dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él entregó a su Hijo, pero depende de usted y de mí si lo recibimos, ese regalo, y si recibimos esa transformación, esa regeneración. Él es un Padre de amor, porque el pecado es tan malvado que se incrusta en el corazón, en la mente del hombre. A veces dice el hombre, oh no, voy a hacer esto, no, esto no va a incurrir más en mi vida. No le dé chance a nada, porque cuando le damos entrada, se va metiendo y se va filtrando y se va filtrando, a manera que llega un momento en el cual usted ya no puede salir de él. Se ata tanto al pecado que usted viene y le dice, Señor, yo no lo voy a hacer. Y usted entre más se enreda y más se enreda en el pecado. Entonces tenemos que dejar que Dios obre en nosotros, y dice, hay escogidos. O sea, dice, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. A causa de usted y de mí, que hemos sido escogidos, estos tiempos van a ir menguando, van a ir cada día menguando. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Someternos a ese Rey de gloria. Les dije que el reino está establecido, ¿qué? En un rey que ha puesto leyes. ¿Y cuáles son las leyes del reino? Allí mismo están en el capítulo 5, las bienaventuranzas. Cuando usted reconoce quién es usted y quién es su Señor, cuando usted entiende que su Señor es grande y maravilloso, en su corazón se produce un quebrantamiento y su espíritu empieza a depender de Él. Empieza a decir, yo no puedo caminar sola o solo si no es por Él. Cuando usted reconoce su condición humana de que usted lo necesita a Él, porque si usted no lo toma a Él, yo le digo, se va a ir enlazando más y más y más, enredando más y más al pecado. Hoy la gente dice, ¿por qué tanto homosexualismo, lesbianismo? En la palabra solo habla de homosexual, que es lo mismo. Homo quiere decir lo mismo, la misma especie, hombre, hombre o mujer, mujer. Y eso Dios no está de acuerdo. Y muchos dicen, ¿por qué ahora se ve tanto eso? ¿Por qué incurre aún en personas mayores? Porque va avanzando el pecado. ¿Por qué ahora el hombre no tiene temor? Porque va avanzando el pecado. Entonces Dios dice, si tú quieres pertenecer al reino de Dios, esa buena semilla que cayó en ese buen corazón, ahora tienes que cumplir la ley y reconocer que tú sin mí no puedes nada, que necesitas estar pegado a mí para poder continuar hacia adelante. Reconocer que tu condición humana te lleva a la bajeza, pero tu condición en Él, cuando tú le das el lugar a Él, Él te va a sostener. Entonces habla bienaventurado al pobre en espíritu. Esas son las leyes del reino.
Tienes que vivir quebrantado y reconocer que tu Señor es grande y maravilloso y que tú necesitas del favor de Él. No Él de ti, sino tú necesitas de que Él te conceda el favor. Yo necesito saber que sin Él yo no soy nadie, que cada día lo requiero. Y cuando yo sé quién es Él, que Él es un Dios grande, entonces mi corazón se quebranta y lloro ante su presencia y le digo: Señor, gracias por contarme entre los escogidos y no haberme desechado, Señor, como muchos que quisieron perseguir su pecado y que ahí están enredados y se están profundizando más y más. Tú tuviste misericordia de mí. Entonces en mi corazón entra una gratitud y entra un quebrantamiento y yo lloro ante su presencia y le digo: gracias. Gracias, Señor, porque me escogiste en estos tiempos. Quizás en un momento, como dijo Asaf, mis pies quizás se deslizaron, no quisieron resbalar, pero tú no dejaste. Porque me has amado tanto. Y cuando usted entiende eso, entonces usted llora ante su presencia. Y entonces empieza a ejecutarse las leyes del reino, porque solo puede entrar, o las llaves del reino, usted solo puede entrar con esas llaves, con un corazón quebrantado, con un corazón sumiso. Ese es el escogido de Dios, que no se subleva, que no se siente prepotente, sino que empieza a sentirse que está en bancarrota espiritual y que necesita, como dijo aquella mujer, aún los perrillos comen de las migajas de sus amos. Eso se llama humildad. Reconocer que aunque nos digan esto y aquello, decir: aún, Señor, aunque tú me llamaste en una oportunidad perrillo, porque no era del pueblo judío, sino que era una gentil, pero aún esos perrillos comen de las migajas. Cuando usted se siente en esa condición, por eso el Señor dijo: nunca he visto una mujer entre su pueblo como esa mujer, con tanta fe, con tanto quebrantamiento. Dios en este momento quiere que sea arrancado todo lo que está en nosotros, orgullo, vanidad, porque eso no heredará el reino de Dios. Y dice: bienaventurados los pobres, el 5, los pobres en espíritu. Aquí dice que Él se sentó, estaba la multitud, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a Él sus discípulos. O sea que el Señor empezó a enseñarle a sus discípulos, a los escogidos. ¿A quién les enseña el Señor? A los escogidos nomás, al que quiere escuchar, al que quiere saber más de Él. Y los discípulos estaban prestos, la multitud los seguía por lo que Él les daba. Pero nosotros no seguimos a Dios por lo que Él nos da. De hecho, sí necesitamos lo que Él nos da, pero nosotros lo seguimos porque reconocemos quiénes somos nosotros y quién es Él. Entonces dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Solo del que reconoce es el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No que llore uno por llorar, sino que llora uno de gratitud. Cada vez que uno se quebranta ante Dios y llora y dice: gracias, gracias, Señor, gracias por tu misericordia, estoy aquí. Y cuando usted se quebranta, entra la mansedumbre sobre su vida y usted se sujeta a su Señor y dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No esta tierra, sino que dice cielos nuevos y tierra nueva. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, aquellos que están hambrientos de comer su palabra y de beber su palabra.
porque ellos serán saciados. Si usted tiene hambre de la palabra de Dios y tiene sed, va a ser saciado, va a ser saciada. Esas son las llaves del reino, las que abren el reino de Dios. Y luego dice, bienaventurados los misericordiosos. Cuando usted tiene hambre y usted empieza a comer de su verdad y su palabra, entonces dice, viene ¿qué? La misericordia a su corazón, y empieza usted a tener misericordia por los suyos, y usted empieza a querer que sean alcanzados por la misericordia de Dios. Y entonces dice, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Necesitamos que el tiempo de la gracia, el tiempo del Espíritu Santo limpie nuestros corazones para poder heredar el reino de Dios, estar en ese tiempo que pronto va a suceder, que está pronto a suceder, porque mire a su alrededor. No quite su mirada de Dios, pero mire a su alrededor cuáles son los acontecimientos. Y dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquellos que en su corazón se encuentra la paz. Esa es una llave que la hace entrar al reino de Dios. La paz en su interior. Cuando su corazón es limpio, usted entra en la paz, en la quietud. Y dice, estos pacificadores serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que ¿qué? Padecen persecución. ¿Qué será la persecución? En sí, ¿qué es la? No está hablando cuando venga el tiempo de persecución, cuando nadie quiera que se hable la palabra. Estoy hablando de que hay personas que critican, que murmuran su vida espiritual, y quizás la llaman rebelde, soberbia, pero por causa de predicar el evangelio de Cristo, porque en su corazón ya entró la misericordia y usted quiere alcanzar las almas, le llamen a usted rebelde, soberbio, desobediente. Cuando Dios dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura, usted y yo tenemos una comisión de alcanzar esas almas. Y si le dicen a usted, porque usted está predicando la palabra de Dios, que usted está haciendo lo que no debe, dice el Señor, usted es un pacificador, calle su boca y siga haciendo el mandato de Dios, porque el que conoce la palabra, entra esa misericordia al corazón. Y uno quisiera que todos escucharan la verdad, que todos recibieran a ese Rey de Gloria, para que no lleguen al tiempo de inocencia, tiempo de conciencia, tiempo de la gran tribulación. El que hoy acepta a Dios y lo recibe como su Señor y se quebranta y cumple estas leyes o estas llaves del reino, no va a llegar a la gran tribulación, porque será parte de los escogidos de Dios. Y eso pronto, 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 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Justicia es Cristo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Yo me gozo y le doy gracias a Dios de que en estos tiempos Él haya tomado su tiempo para conmigo y que me esté ministrando, y que esa ministración que Él me da yo pueda ministrarla a otros. Dice que gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
un reino establecido, llaves para entrar al reino, leyes aplicadas al reino, porque si usted sigue leyendo todo lo de Mateo 5, le habla de que el Espíritu Santo en usted, en su corazón, lo va a hacer cumplir los mandatos de Dios. Usted va a poder cumplir los mandatos de Dios a través de ese ser tan grande que está dentro de mí, dentro de usted, que se llama Espíritu Santo de Dios, que trae al Padre a su corazón y trae al Hijo a habitar en usted, y los tres habitan dentro de su ser. Entonces dice aquí en el 25, porque aquellos que no cumplan esas leyes del reino, habrá juicio. Y dice aquí, donde les dije en el 24, 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, dele gloria a Dios. Señor, yo soy parte de esos escogidos. Padre, yo soy parte de que tú hayas acortado los tiempos para que yo no me incurra en ese pecado, en esa maldad que viene. Y dice, ahí mismo en el 24 de Mateo 37, los juicios, porque en la gran tribulación son los juicios de Dios. Y dice, pero miren, lo hermoso es de que en la gran tribulación, dice que el Señor solo va a observar al hombre de maldad. Va a observar hasta dónde él va a llegar, que va a querer ponerse en su trono o en su lugar, no en su trono, en su lugar. Y entonces vendrá ese tiempo que habla la palabra de 1000 años, en que el diablo será ¿qué? Encarcelado. Y vendrá 1000 años de paz para los que hayan quedado, no para la iglesia. Ya no estará aquí en esos tiempos de juicio. No. Entonces dice aquí en el 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo fue los tiempos de Noé? Noé predicaba, Noé estaba hablando la palabra, pero nadie le escuchaba. Se daban en casamiento, en fiestas, en lujurias. Nadie escuchó cuando Noé hablaba. Y de repente vino el juicio sobre todos esos. Entonces Dios los va a dejar. Pero de repente viene el Señor. Da 1000 años de paz. Luego lo desata un breve tiempo. ¿Para qué? Para ya venir Él y hacer su juicio completo, en enviarlo a donde tiene que enviarlo y a los que le persiguieron, y establecerse Él. Y como Él le dio promesas a Abraham, entonces su pueblo, que en ese tiempo de gran tribulación se acercará a Él, será establecido. Y usted y yo, que somos la promesa desde Abraham, vamos a heredar un cielo nuevo y una tierra nueva. Y dice aquí, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. ¿Y qué más dice? Casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre no quiere decir cuando la iglesia sea raptada, porque el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, dice que en las nubes vendrá y levantará su iglesia en los aires y la llevará. Cuando dice la venida del Hijo del Hombre, es cuando es el juicio. Y después del juicio, el establecimiento perpetuo de su reino. Mire, Dios nos está hablando. Ahora vámonos ahí a Tesalonicenses para terminar. Entonces dice aquí,
en el 2:1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, cuando nos reunamos, dice, y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, o sea que nadie venga a perturbar nuestro pensar, porque la palabra es la que nos habla. Ni os conturbéis, o sea, no os intranquilicéis. ¿Qué quiere decir que no se conturben sus corazones? Dice que quiere decir, no se inquieten, no se intranquilicen, no se sobresalten, no sean aturdidos, no sean aturdidos. Ya dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Porque a esta iglesia les estaban diciendo de que era el tiempo del fin y ellos estaban conturbados. Y les estaba exhortando el apóstol Pablo que no entraran en el juego en esto. Y dice, nadie os engañe en ninguna manera. Vendrán falsos maestros. Dice que ninguno os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el pecado total desarrollado en el hombre, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. ¿Qué sucedió en la Torre de Babel? Los hombres se unieron y uniéndose empezaron a construir la Torre de Babel porque querían llegar hasta arriba. Pero Dios confundió sus lenguas, porque imagínense el hombre de pecado, porque era el hombre, o sea, el hombre en sí ya estaba en pecado desde la caída de Adán. El hombre de pecado queriendo llegar, eso se llama soberanía, queriendo tomar posesión de gobierno, pero el Señor confundió su habla, su idioma, y ya no pudieron llegar. Pero en este tiempo que está hablando aquí, el hombre va a llegar a lo supremo, a lo máximo de su pecado. Y es cuando hablan de que los gobiernos se van a unir, porque usted sabe que cuando se une algo, pero Dios dice que estemos nosotros unidos con Él, porque solo en la unidad hay fuerza. Entonces los gobiernos van a unirse y van a poner un solo gobierno. Y ahí es donde va a estar este momento que habla Tesalónica. Y dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, de servicio, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Misterio es algo que no ha sido revelado, o sea que ya está actuando el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Mira esta palabra, ya el misterio, o sea que aún no ha sido revelado, ya está en acción sobre la tierra, pero hay alguien que lo detiene. ¿Por causa de qué? De usted y de yo, de mi persona. Hay alguien que está deteniendo que se revele ya este misterio de pecado. Porque si no, no seríamos salvos, dice Mateo. Y dice, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Hasta que él se ha quitado de en medio.
Entonces va a haber una depravadez. Y entonces se manifestará aquel inicuo, y a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Habla de su venida final, cuando Él juzgue al pecador y lo envíe a su lugar. ¿Junto con quién? Con Satanás. Será lanzado al lago de fuego. ¿Y junto qué? Y por último la muerte, dice ya. Entonces, esa es la venida del Señor a establecer su reino. Y dice, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea que habrán prodigios, señales, pero serán del mentiroso. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hoy es tu tiempo de entrar a lo que Dios está hablando, para que no lleguemos a la tercera etapa de la gran tribulación. Hoy es nuestro tiempo en que el amor de Dios está para salvarnos, porque aquí el 10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad que es Cristo Jesús para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, y a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cierre sus ojos allí y que mi Señor tome acción en nosotros, y que mi Señor sea el que nos dé esa gracia bendita de ser escogidos y de ser salvos. Oremos en esta hora. Querido Padre Dios, no queremos, Señor, quedarnos para esa tercera etapa, Padre, de la gran tribulación, donde se desatará el hombre de pecado, donde llegará el fin, Señor, del hombre en su iniquidad, en su maldad. Se desarrollará de tal modo, Señor, que este mundo será, Padre, un caos. Hoy, Señor, queremos afianzar nuestra vida en ti, nuestro corazón en ti, para que si tú vinieses hoy, que no sabemos cuándo has de venir, Señor, pero dice tu palabra ahí mismo en Tesalonicenses, Señor. En el 5 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Nosotros no estamos en tinieblas, estamos caminando en la luz. La luz de Cristo, la luz de su palabra, la luz de su Santo Espíritu, su candelabro hermoso. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Nosotros no nos va a agarrar durmiendo como a los demás. Oh Señor, gracias, porque tu palabra es real y verdadera, y nos estás anunciando ese acontecimiento, Padre, de los cuales nosotros queremos ser partícipes, pero de ser levantados, Señor, como tu cuerpo, como tu iglesia. Gracias, Señor, danos esa sensibilidad para poder ver y percibir los tiempos, Señor, que estamos viviendo. Gracias, Padre. Recibe la gloria en esta tarde, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que mi Dios me los bendiga y que Dios siga hablando a nuestro corazón el tiempo que Él tiene destinado para nosotros, ya que sus tiempos se han acortado. Hasta una próxima, si así Él lo quiere. Y si no, que podamos estar con Él en ese gran día hermoso y precioso, no en el día terrible
Que Dios los bendiga. Oh, gracias.